Tenemos la siguiente función, donde observamos que la variable y no se encuentra despejada. A este tipo de función se le conoce como función implícita y además no es posible ponerla en forma explícita. Por lo tanto, la tenemos que derivar con este concepto que se llama derivada implícita. Vamos a comenzar. Derivamos el primer término. Vemos que es x cuadrada por y, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula de la derivada de un producto. Entonces tendremos x cuadrada por la derivada de la función y, que simplemente va a ser dy con respecto a x, más y por la derivada de la variable x cuadrada, que será 2x. Derivamos el siguiente término, tendremos más y cuadrada por la derivada de x, que es 1, más x por la derivada de la y cuadrada de nuestra función de trabajo, que la vamos a derivar como cualquier variable, será 2y, pero hay que indicarle que estamos derivando la función de y con respecto a x. Igual, derivada de 2 es una constante, 0. Ordenamos este resultado. X cuadrada de y con respecto a x más 2xy más simplemente y cuadrada más 2x y derivada de y con respecto a x igual a 0. Agrupamos los términos que tienen el factor derivada de y con respecto a x, esos términos. Y los otros factores los ponemos al final, los otros términos, igual con 0. Aplicamos la factorización de factor común. Tendremos pues derivada de y con respecto a x, que multiplica a x cuadrada más 2xy. Y los otros términos que no tienen este factor. Despejamos la derivada de y con respecto a x. Estos dos términos los vamos a pasar restando. Y ahora sí, el paréntesis lo vamos a pasar dividiendo. Que nos quede menos 2xy menos y cuadrada sobre x cuadrada más 2xy. Vamos a aplicar la factorización, unas pequeñas factorizaciones de factor común a nuestro resultado final. Tenemos y en el numerador y el signo menos también como factor común. Entonces tendremos menos y, que multiplica. Dividimos todo esto entre nuestro factor común, que es y nos queda simplemente 2x. Dividimos nuestro factor común entre y cuadrada y simplemente nos queda más y. En el numerador tenemos como factor común simplemente la x. Entonces tendremos x que multiplica. Dividimos x cuadrada entre nuestra x, simplemente nos queda x. Dividimos 2xy entre el factor común, que es x, y nos queda simplemente 2y. Y con esto terminamos el ejercicio.